nuestra segunda oradora, que es Antonella Sánchez Maltese, que nos va a presentar una campaña que hicimos sobre la implementación de la ley del aborto, y nos va a contar un poco cómo fue que construimos estos sentidos que después se convirtieron en una campaña de comunicación. Antonella es comunicadora social, especializada en periodismo con perspectiva de derechos, editora del sitio especializado mareaverde.com.ar y columnista de radio, integrante de PAR, Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista. Produjo la serie de podcast Siete Niñas, que cuenta historias de maternidades forzadas en nuestro país. Desde hace 3 años es parte de la red de comunicadoras que, junto a Fundación Huésped, trabaja en campañas de comunicación e incidencia sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en 14 provincias. Todo tuyo. Tienes que pasar el PPT. No, solamente. Ahí va. ¿Estamos? Creo que sí, ¿no? ¿Se ve? Sí. Buenos días a todos, todas, todes. La verdad que para mí es un placer esta invitación de Fundación Huésped para venir a contar este trabajo. Y bueno, que estén ustedes acá escuchando también significa mucho de esto que un poco contaban los chicos, esta forma de aprender a comunicar para que las campañas de comunicación o la comunicación llegue. Y yo en realidad estoy en representación de mucha gente que trabajó en este proyecto, compañeras, colegas, amigas de la Red Petrona, como decía Debbie, y mucha otra gente que trabajó de manera indirecta para poder realizar esta campaña, que como bien dice aquí la presentación, se llama La Ley Dice, y que les voy a contar un poco cómo surgió, cómo se desarrolló y bueno, los resultados que tuvo esta campaña para nosotras, que venimos trabajando hace varios años, en los derechos sexuales y reproductivos y en pensar formas de comunicarlo de una manera que llegue partiendo desde los territorios y quizás haciendo el camino inverso que solemos hacer muchas veces, pensar y nosotros largar una comunicación sin hacer un diagnóstico por ahí previamente de cuál es la necesidad real a la hora de comunicar. ¿De dónde surge esta campaña? Bueno, surge de un relevamiento que hicimos entre abril y junio del 2021, perdón. Por suerte, unos meses antes, 6 meses antes, se había aprobado la ley de interrupción voluntaria del embarazo, se reglamentó unas semanas después. Y en este relevamiento que hicimos entre abril y junio del 2021, pudimos detectar que, o mejor dicho, tener una información de lo que estaba pasando con la aplicación de una ley que previamente, por supuesto, la habíamos militado desde distintas organizaciones, también trabajando incluso con Fundación en difundir la necesidad de este derecho. Y trabajamos en 14 provincias, trabajamos básicamente en el NOA, en el NEA, en Cuyo y en la región centro, solamente en la provincia de Córdoba, que ya bastante grande es para poder aplicar. Como verán ahí, la mitad del país para arriba, tuvimos una cobertura en las provincias que mencionan ahí, o hicimos un trabajo en Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santiago y Tucumán. Trabajamos 50 periodistas en esta campaña de manera directa y después articulando con otros actores también de manera indirecta. Pudimos relevar 146 lugares, como bien dice ahí, y consultamos a más de 470 fuentes que nos dieron un panorama y una foto del momento. Siempre es importante aclarar esto, ¿no? Y a partir de ahí pudimos detectar las principales barreras de acceso a la IVE que había en ese momento, decía 6 meses de sancionada la ley, y las principales tenían que ver con la falta de información sobre el derecho al aborto. Sabíamos que iba a ser un trabajo bastante arduo después de sancionada la ley, no solamente de que la información llegue, sino también de que la práctica se realice y se garantice como debe ser.
Y esta foto del momento que decía nos dio, nos permitió conocer cuáles eran los déficits en las condiciones del acceso a la práctica y en los lugares determinados. Nosotros nos gusta decir que esta es una campaña federal, como les mostraba el mapita recién pintado de la mitad para arriba. Trabajar en estas provincias tenía que ver con un trabajo previo también que veníamos realizando. Yo particularmente soy catamarqueña, pero vivo en La Rioja, y sabíamos que en nuestras provincias había indicadores de salud relacionados con los derechos sexuales y reproductivos que la verdad que no estaban muy bien y no siguen estando muy bien. Entonces, el sentido de esta campaña y de estas provincias tenía que ver con esto, digo, de realizarlo en estas provincias, ¿no? Y destinar esta ley a usuarias adultas que no estaban convencidas y que no tenían información, pero necesitaban acceder a la práctica. Y poder, a partir de esta campaña, llevar esa información trabajando incluso, o mejor dicho, el principal objetivo fue trabajar en el territorio. El perfil de esta campaña, como bien dice ahí, tenía que ver con plantear mensajes sencillos, información concreta que le pueda llegar a las usuarias que necesiten acceder a la práctica de una ley o de un derecho que se había conquistado. También tener una mayor neutralidad, ahora les voy a contar un poco, lo van a ver acá los mensajes de la campaña, sobre las motivaciones que pudieran tener las usuarias, las personas gestantes que quieran acceder a este derecho. Y también, por supuesto, como también un poco decían los chicos, brindar herramientas, o sea, no quedarnos solamente en el diagnóstico y en lo que está mal, sino poder brindar herramientas que finalmente sirvan para superar esta barrera. Usamos formatos combinados de difusión, como bien dice ahí, porque la idea era trabajar en el territorio. El relevamiento que nosotros hicimos, consultando a todas estas fuentes, justamente fue bajando al territorio, hablando con estas más de 470 fuentes que yo contaba, entre ellos personal de salud, enfermeras, trabajadoras sociales, personas que hacían las radiografías, consultar a médicos, a médiques, consultar también a usuarias, que era el principal objetivo, ¿no? Saber si llegaban y si no llegaban, por qué no llegaban a acceder a la práctica. Y estas fuentes y trabajar en el territorio nos permitió justamente hacer después el trabajo y elaborar los mensajes que finalmente decidimos. Y, por supuesto, combinar formatos con formatos digitales, porque es la forma en la que también entendimos que se llegaba de una manera más rápida y gratuita también. Realizamos 14 spots con voces locales y 5 en lenguas originarias, mocoíd, wichí, com y guaraní, porque sobre todo en el NEA, en las provincias del NEA, y pongo el ejemplo de Chaco particularmente, donde conviven 3 culturas, si no se hablaba en el resto de los lugares o si la información no llegaba ahí, mucho menos en estos lugares donde hay mucha resistencia a hablar de las prácticas de abortos, prácticas que ancestralmente se hacían en las casas, o la hacían, personas en un ámbito de confianza, y sobre todo que, insisto, no se habla, son temas de los cuales no se hablan. Por eso la decisión de incorporar los spots con las voces en lenguas originarias. Imprimimos 14.000 stickers, que ahora lo voy a mostrar, y 36 piezas gráficas adaptadas. Esto es un poco lo que ven ahí, lo que tiene que ver con los stickers y el trabajo territorial que les contaba que se hizo, pegando todos estos stickers que tenían un código QR y daban la información sobre la página donde nosotros previamente habíamos relevado el territorio en todas estas provincias e incluimos cuáles eran los lugares en donde sí se realizaba la práctica. Entonces ese código QR mandaba a esta página interrupcionlegaldelembarazo.org y ahí estaba la información que habíamos relevado previamente. Perdón, vuelvo a esto solamente para mencionar. Estos fueron los mensajes que nosotros elegimos para incorporar en los stickers: la gratuidad, la universalidad del servicio y la confidencialidad. Esto, por supuesto, surgió de ese relevamiento que hicimos donde preguntamos, bueno, ¿cuáles son los problemas por los cuales no se llega o la información no circula o a las usuarias les cuesta llegar a los efectores para realizar la práctica?
Estos son un poco los resultados cuantitativos, los pusimos en número porque también trabajando en estos proyectos nos dimos cuenta que muchas veces no se cuantificaba ese trabajo que se hacía, por supuesto, para poder muchas veces rendir los proyectos que financian este tipo de campañas, pero sobre todo para nosotras, para saber cuál era el resultado y el impacto real que se había tenido. Por supuesto, también el cualitativo. Hicimos, después de lanzada la campaña, reuniones para presentarlas con distintas organizaciones, 130 organizaciones, 207 organizaciones y alianzas se sumaron. Esto para nosotros fue muy importante porque partimos de una impresión numérica, digo, bastante reducida, si se quiere, de sticker, pero después muchas organizaciones se sumaron y pudieron aportar y replicar ese mensaje que nosotros habíamos diseñado para esta campaña. Trabajamos en 151 localidades y departamentos pegando los stickers y trabajamos también, cuando les decía lo digital y la importancia de poder no solamente llegar en lo territorial, sino también en lo digital. Y los influencers en cada provincia fueron muy importantes, ¿no? Pensamos en las personas que en cada lugar, en cada una de estas provincias, tenían un alcance potencial, como dice allí, superior a 141.000 seguidores. Y esto la verdad que en la práctica sirvió y mucho. 14,4 más usuarias tuvo la página de interrupciondelembarazo.org. 106 radios nacionales, provinciales y comunitarias difundieron nuestros spots, lo cual fue para nosotros un trabajo de articulación muy importante, que esas radios, muchas, en realidad todas, pero digo porque siempre existe esta impresión de que los medios, si no tienen pautas, muchas veces no se copan con estos proyectos, y la verdad que nuestra experiencia fue muy buena, que estuvieron difundiendo la información. Bueno, las notas que se publicaron en los medios y las personas alcanzadas, bueno, voy pasando un poco rápido para no quedarme sin tiempo. Y esto quizás son para nosotros los resultados, los cualitativos, son los que más satisfacciones nos dieron para seguir pensando y trabajando en este tipo de campañas. Pudimos, como dice ahí, instalar mediáticamente en la agenda, no solamente de cada provincia, sino también nacional, un tema que incluso, como bien dice ahí, en época electoral y en medios no verdes no figuraba o no estaba priorizado dentro de la agenda. Pudimos alcanzar a comunidades originarias, como les contaba recién, rurales y de baja densidad poblacional, que antes no hubiésemos pensado que esta información pudiera llegar. Afianzamos vínculos en la red ampliada y con otras periodistas y comunicadoras. Yo les contaba recién que trabajamos 50 comunicadoras feministas articulando con las que ya quizás venían trabajando en el territorio. Trabajamos en la formación en framing y mensajes estratégicos. Esto fue pensar cómo íbamos a decir lo que íbamos a decir. Bueno, y creamos una metodología innovadora y colectiva de trabajo, decimos, porque la verdad que hicimos una campaña que empezó en el territorio, después la pensamos mucho, salió de esa necesidad que estaba ahí en el territorio y de lo que realmente se necesitaba para difundir, y pudimos fortalecer vínculos y alianzas con otros actores que para nosotros eran claves dentro de esta temática, que tenían que ver con los partidos políticos, con las ONG, con los trabajadores y trabajadoras de la salud, y también pudimos trabajar con mujeres quizás no activistas, que son las que nosotras generalmente recurrimos para hacer este tipo de difusión de campañas, pero en este caso, bueno, la intención de sumarse a algo que la ley dice fue, y ahí está el framing o lo que nosotros decimos en formación de mensajes, al estar pensado de esta manera, muchas más organizaciones se coparon. Esto es un poco lo que nosotros, para mostrarles brevemente, cómo se vio, digamos, esta campaña pegada en distintos puntos de la ciudad, de las ciudades, de las localidades rurales, y el reflejo un poco que hicieron los medios de comunicación de este trabajo, ¿no? Como verán, o lo poco que se puede ver ahí, quizás teníamos miles de fotos y hubiésemos puesto todas, pero llegamos con los stickers a lugares no solamente en los alrededores de los centros de salud, sino también en lugares en los que la información
pensamos que nunca iba a estar, ¿no? En plazas, en baños, en paradas de colectivos. Y lo de los centros de salud alrededor también nos pareció muy importante porque era una forma de poner la información ahí donde no estaba, donde creíamos que tenía que estar. Estos son algunos de los testimonios de estas compañeras, de todas las que trabajamos en esta campaña, de cuáles fueron los beneficios y cuál fue realmente el impacto que tuvo esta campaña. Yo ahí me gustaría mencionar lo que dice un poco, ustedes lo están leyendo, las compañeras de Formosa, que encontramos una fuerza que estaba latente y pudimos unir esto que dice ahí, ¿no? Los hilos, articulando con distintos actores de la sociedad civil. Y también el principal aprendizaje, como dice la compañera de Mendoza, fue utilizar la información que surgió de esta etapa de relevamiento que les contaba y traducirla en una campaña informativa y federal. Creo que este fue quizás el mayor aprendizaje que hemos tenido de saber que cuando uno baja y cuando uno empieza a mover el avispero, como decimos comúnmente, se empiezan a mover también los sistemas, en este caso los sistemas de salud, el sistema de salud público y privado y los distintos actores que están en este sistema. Bueno, esto es un poco también reflejar lo que fue para nosotros una campaña que afortunadamente, como tuvo tanto impacto, pensamos en una segunda parte, ya nos entusiasmamos y estamos ahora trabajando en una segunda etapa que tiene que ver con trabajar especialmente con profesionales de la salud, no todas las personas que intervienen en la cadena de una práctica que todavía cuesta y mucho en el sistema y para las usuarias también es un problema llegar. Y ahora estamos justamente sacando del horno la segunda campaña, que sería como pensar ya justamente ir al sistema de salud específicamente para garantizar en el sistema y con las personas que tienen que hacerlo una práctica que es ley, por la que peleamos un montón y que creemos que tenemos que seguir trabajando con estas campañas para que finalmente la información llegue a quienes la necesitan. Un ejemplo, y con esto termino, de un resultado que siempre nos gusta contar, ¿no? En una provincia como Córdoba, que fue la que relevamos de la región centro, en la que la mayoría de los resultados o de lo que íbamos relevando era bastante desalentador. Pero acá, como dice, en Córdoba, en el norte, una de las regiones más críticas, cuando se trabajó allí, se logró que se despliegue esta campaña en la zona y después un funcionario de salud de una de las localidades que era objetor de conciencia, que en las entrevistas había declarado ser objetor de conciencia, participó en una reunión y después, a los pocos días, como bien cuenta ahí, envió un mail a los equipos con los que trabajaba, con el texto de la ley y también el manifiesto, digamos, de que se debe respetar la ley, la aplicación, y que una cosa era ser objetor de conciencia y otra era ser obstructor de conciencia. Para nosotros esto es un ejemplo, en realidad, de todos los logros que tuvo esta campaña y toda la transformación que generó. Y estamos muy contentas por eso. Muchas gracias.